Paz a vosotros, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este grupo Edificados en la Palabra. El Dios eterno sea quien bendiga su casa y su familia, y sea el que tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón para meditar su palabra. Esa bendición maravillosa de poder escuchar un mensaje de la palabra y así también reflexionar en nuestra vida y buscar aprender constantemente del justo, así como dice nuestro eslogan, aprender de Cristo, que es el ejemplo más maravilloso. Es un estándar altísimo, altísimo para nosotros los seres humanos, pero también es el propósito de cada uno, poder caminar en ese sendero para ir creciendo en ese parecido a nuestro Cristo, a ese que nos ha tomado, que nos ha salvado y que hay tanto que agradecerle. Y por eso quiero pedirle que vengamos de rodillas y hagamos una oración para pedirle que sea Él el que tenga el control de todo a través de su Espíritu. Oremos. Padre Celestial, en este momento, primero que nada, es necesario decirte gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque tenemos un trabajo, una familia, hemos tenido lo que necesitamos cada día, mi Dios. Gracias por todo lo que tú haces. Porque también en medio de toda dificultad estás tú con nosotros para abrazarnos, para protegernos, para hacernos incluso reflexionar en aquellos momentos en los que nos caemos, en los que estamos débiles, mi Dios, y tú nos tomas de la mano y nos llevas. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces. Es necesario también, mi Dios, decirte que perdones nuestras faltas, porque tú nos conoces y sabes cuáles son todos nuestros errores, pero delante de ti los ponemos, para que seas tú que nos limpies, que nos renueves, que nos restaures y estés con cada uno de nosotros siempre, mi Dios. Toma el control de todo lo que somos, de lo que tenemos, de cuánto nos has dado, mi Dios, porque todo es tuyo. Y también, mi Dios, reconocemos que todo lo que tengamos en nuestro entorno y para con nuestra vida, es para que seamos instrumentos que glorifican tu nombre en cada uno de los espacios en los que nos desenvolvemos. Por eso, mi Dios, también quiero pedirte que bendigas la vida, la casa, la familia de todos aquellos que tienen un papel en el que constantemente están haciendo un trabajo en esta obra de salvación y de vida eterna que tú has dejado en esta tierra. Todos aquellos que escuchan un mensaje también, mi Dios, porque tú eres el hacedor de todo lo bueno y porque en tus manos encontramos respuesta a todas nuestras necesidades. Gracias por todo, mi Dios, depositándolo en tus manos, sabiendo que solo tú mereces gloria, honra y alabanza. Te decimos que tomes el control de todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el tema de hoy es acepción de personas. Y es importante que podamos entender que ese Cristo maravilloso, con toda la grandeza que tiene, nos ve a todos por igual. Él no hace diferencia de ningún tipo. Y para ello vamos a leer como texto base Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y dice lo siguiente: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le decís: estate tú ahí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el nombre, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Qué importante que podamos entender el mensaje que nos da este texto de Santiago, porque hacer acepción de personas, ese favoritismo es tan negativo y es tan grave
también se llama prosopolepsia. Es tener parcialidad. Es juzgar a las personas de acuerdo a nuestra perspectiva humana o con los estándares sociales. Esta sociedad está juzgando siempre entre las apariencias. Pero nosotros no podemos juzgar porque eso es hacerlo con malos pensamientos, dice el texto. Necesitamos ver a todos con amor, ver a todos como hijos de salvación, de vida eterna. Todos se pueden arrepentir y venir a los pies de Cristo y ser parte de este pueblo maravilloso. Dios no ve pobres, ricos, grandes, pequeños, negros, blancos, ningún tipo de diferencia. Él no tiene favoritismos y nos enseña a nosotros a no hacerlo, porque ahí se muestra el verdadero amor. No podemos estar diciendo que este sí y este no, porque lo estamos haciendo con un juicio negativo. Pero quien juzga solo es Dios. Y Él juzga a través de la palabra. Y Él es el que dice quién sí y quién no. Y vemos el caso de Hechos 10:34, donde Pedro llega a casa de Cornelio y dice lo siguiente: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pensando un poco en el contexto de este versículo bíblico, Pedro tiene una revelación. Esa revelación, Dios le muestra animales inmundos y le dice que coma. Él se niega por 3 ocasiones. Se niega porque ellos, a pesar de que no se negaban a la palabra de Dios, sabían que Dios no les iba a mandar algo en contra de los principios que el mismo Dios ha marcado. Pero Dios le dice a Pedro que se vaya con unos hombres que lo iban a ir a buscar, porque hay alguien donde él tiene que ir. Pedro se va con esos hombres y llega a la casa de Cornelio, un centurión romano, un hombre que no era judío, un hombre gentil, el primer gentil que se convierte. Y entra y hay una cercanía entre Pedro y la familia de Cornelio. No solo es Cornelio, sino también los que estaban ahí en aquel lugar. Pero para los judíos eso era difícil. Donde se sentaba un gentil no podía sentarse un judío. No podían acercarse porque ellos tenían una ley que les marcaba unas diferencias grandes. Pero Cristo hace ver que Él no tiene favoritismos. No hizo acepción de personas y le enseña a Pedro que Él tiene salvación para griegos, judíos, romanos, salvadoreños, hondureños, haitianos, africanos, lo que usted quiera pensar. No hay diferencia. Pobres, ricos, como sea. Todos tienen la oportunidad de creer en Cristo. Árabes, chinos, donde sea. Por eso dice una sola fe, porque creyendo en Cristo estamos unidos a ese Señor. Y otro ejemplo claro es aquella mujer sirofenicia, Marcos 7, 24 al 30, lo vamos a leer. Dice: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo, ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ella era griega.
Sirofenicia, una mujer que no era judía, menospreciada también por los judíos. Pero Jesús muestra que Él no tiene una actitud de menosprecio para con nadie. Y a pesar de que Él le dice que no puede dar la comida, el pan, a los perrillos, o sea, le hace entender, la ve como un perrillo a ella. Ella le dice que aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? Pues Él vino a los judíos. En ese momento, incluso, no se habían completado los 144,000, que eran las primicias. Y hay un tiempo para los judíos, y luego un tiempo para los gentiles que inicia con Cornelio. Pero, a pesar de eso, Él no la deja aparte. Él siempre le responde a aquella mujer. Ella tiene fe. Jamás dejará la fe sin respuesta. Nunca. Siempre la fe tendrá respuesta de parte de nuestro Dios. Y eso es importante que lo entendamos. La dedicación, la entrega para con Dios siempre va a tener un valor grande, sin importar de quién venga. Es que los estándares sociales dicen que el rico es más digno de respeto y merece más atención que el pobre, por ejemplo. Pero Jesús no ha dicho nada de eso. Incluso, más bien, en el texto inicial que leíamos, les dice, tengan cuidado con los ricos, porque ellos se aprovechan de los pobres. Les dan trabajo sin pagarles. Cometen injusticia, les dice. Pero entonces, ¿qué tipo de ricos y qué tipo de pobres es lo que marca Jesús aquí? Pues rico aquel que se siente rico por sus propias acciones, que no cree que es necesitado de Jesús. Nosotros somos pobres, desventurados, nada sin Jesús. Es Él el que nos hace parte en este maravilloso plan de salvación. Sin Jesús nosotros no podríamos hacer ni tener nada. Pero a veces muchos se aprovechan de estos textos también para hacer una persecución religiosa a los ricos. Y piensan que las personas no tienen que tener dinero, no tienen que tener nada, porque si ya quieren tener algo, entonces no pueden salvarse. ¿Será eso así? Debemos entender que realmente cuando hablamos de pobres, estamos hablando de pobres de espíritu, no pobres económicamente, no precisamente eso. Pero si es pobre y cree en Jesús, tiene salvación. Si es rico y cree en Jesús, tiene salvación. ¿Y qué es creer si no amarle? ¿Y qué es amarle si no obedecer sus mandamientos? Eso es importante que entendamos. Entonces, cuando decimos que Dios ha elegido a los pobres, es a los pobres de espíritu. Saber que nosotros estamos completamente desventurados y abandonados, sin Cristo, y que lo único valioso que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Es a su Hijo en nuestros corazones. Eso es realmente lo que Él quiere que entendamos todos. Es que en esta lucha constante entre si son los ricos, si son los pobres, han salido tantas cosas. Hay una frase muy popular de Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos. Dice, debe ser que Dios tiene un gran amor por los pobres. Si no, no hubiese hecho a tantos. Pero él se refería a pobres económicos, a pobres en esta tierra. Pero hay pobres que están criticando al rico. Y esa crítica, ¿será la que Cristo realmente pone en nuestra vida? Hay ricos que están menospreciando al pobre. Entonces, ¿qué pasa?
No todos los ricos son estafadores, no todos los ricos son tacaños, no todos los ricos son malos. Tener dinero no los vuelve ricos. Pero ser pobre y estar apartado de Cristo, eso nos vuelve malos. Ser rico y estar apartado de Cristo también. Entonces debemos entender que así como Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco lo debemos hacer. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Pues Él mismo explica en los versículos 6 al 8, que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es importante. ¿Qué estamos obedeciendo nosotros? Venir a los pies de Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón, es ser nuevas personas, es ser como Cristo, es mostrar que Él está ahí. Y esas cosas que Él no ha hecho, ¿por qué las estamos haciendo? No dejamos que se muestre Él en nuestra vida. Y entonces, ¿qué tanto lo tenemos? ¿Qué tanto deseamos ser como Cristo? Porque debemos entender que Dios no hace exclusión de personas, pero que cada uno será juzgado, dice aquí, conforme a sus obras. Si decimos que tenemos a Cristo, pero hacemos lo contrario a lo que Él haría, entonces, ¿qué tan cristianos somos? ¿Qué tan vestido de Cristo estamos? No lo estamos, en realidad. Pero el Evangelio es para todos aquellos pecadores que creen y se arrepienten con sinceridad y entregan su vida en las manos de ese hermoso Dios que ha puesto su gracia para salvarnos. Y Él tiene abiertos los brazos aún, esperando el arrepentimiento de aquellos que escuchan la palabra. Jamás dirá, no, yo no te quiero, vete de aquí. Si creemos y entregamos nuestra vida en sus manos, Él hará diferencia. Él estará con nosotros. Dice Juan 6:37, Jesús dijo esto: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Pues Cristo no echa fuera a nadie. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Solo es creer en Él, entregarnos en sus manos, arrepentirnos de toda esta vida desordenada, alejada de Cristo. Él está ahí. Pero nosotros, que somos también mensajeros, embajadores de Cristo, no podemos estar diciendo quién sí y quién no. Es que aquí sí voy, es que a este sí le hablo. ¿Qué pasa? Hacer acepción de personas como hijos de Dios es estar apartándonos del propósito que Él quiere cumplir en este mundo. Quiere que nosotros cumplamos, mejor dicho, porque Él siempre va a cumplir su propósito. Pero ser nosotros instrumentos en ese proyecto es lo más grande que nos pasa. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué hizo Cristo sino amar? ¿Qué hizo Cristo sino obedecer la palabra de Dios? ¿Qué hizo Cristo sino tener paciencia? ¿Qué hizo Cristo sino ver a los demás con amor, con dedicación, con entusiasmo? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Realmente tener preferencias es incompatible con el Evangelio de Cristo. Y por eso Santiago nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si descansamos en la persona y en la obra de Cristo,
No debe haber diferencia. Jesús no excluye a nadie. Y solo pensemos en nuestra vida si antes de ser creyentes nosotros vivíamos sin Dios, sin consuelo, separados de Dios. Éramos hijos de ira, enemigos de Dios, espiritualmente hablando. Por nuestros pecados estábamos sucios, desnudos, desventurados, enfermos, pobres. Éramos una llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Eso dice la palabra. Entonces, nosotros no teníamos nada. Isaías 64:6, si usted lo lee, dice que nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué teníamos de bueno? Nada. ¿Qué nos hace buenos? Jesús. Y hace bueno a todo aquel que ha tomado. Y también debemos aplicar esto para valorar a los creyentes a nuestro alrededor. Muchas veces vivimos juzgando y señalando a nuestros hermanos, hijos del Dios eterno, con Cristo en su corazón, parte del cuerpo de Cristo. Y estamos viéndoles detalles, errores, y no estamos valorando lo que Cristo valora. Es una lucha constante entre el bien y el mal, pero ahí están ellos también en la lucha, igual que nosotros. Y ellos pecan y nosotros también. Claro, pero Cristo nos perdona, nos ama, nos guía y nos pide que luchemos contra el pecado, que luchemos contra el mal, que luchemos. Esta lucha no la hacemos nosotros en realidad. La hace Cristo por nosotros, pero la hace por todos aquellos que entregan su vida en sus manos. Entonces, no perdamos el tiempo viendo a los demás para juzgarles, sino más bien veámosles como necesitados de Cristo, como pobres, desventurados, y que Cristo les ama y les quiere salvar. Porque eso dice la palabra, el Evangelio realmente quiere reconciliar, así como nos reconcilió a nosotros con Dios, reconciliar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Dios no llama a unos y a otros, ¿no? No, a nosotros nos dice más bien que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Y cuánto nos amamos nosotros? ¿Y cuánto bien deseamos para con nosotros? Lo mismo debemos desear para con los demás y aún más. Porque Filipenses 2:3 dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, como más importantes. Porque ellos son hijos de Dios. Porque ellos, todos los que están a nuestro alrededor, también son Jesús. Ahí se muestra Jesús. Y en la medida que nosotros estemos dispuestos a ser buenos con los demás, estamos siendo buenos con Jesús. Entonces, realmente eso es lo que nos vuelve cristianos, creyentes. Eso es lo que nos vuelve imitadores de Cristo. Y que sea el Señor el que nos guíe, que nos lleve de la mano y que nos ayude para poder cumplir esos propósitos hermosos que Él tiene. Que sea su palabra la que esté siempre, siempre haciendo eco en nuestras vidas. Y sin importar lo que cada uno haga, que siempre nuestro propósito sea hacer todo como para con el Señor. Y que lo estamos haciendo para Él, no para las personas. Hacer lo mejor que podamos. Él se va a encargar de dar la respuesta en la vida de cada uno. Así que, agradeciéndoles por el tiempo que me han escuchado, solo me resta decirles que en el nombre de Dios nos encontramos en una próxima ocasión. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.